¿Ya cumpliste cuántos años? 98. Ah, sí, el día... 6 de julio. El 6 de julio ha cumplido 98 años. Eso es. Sí, señor. Como tú me dijiste testigo y protagonista de la batalla del Ebro. Eso es. Protagonista del sector de Alcañiz. Pero tú venías por la carretera de Valderrobles a Cherta, sí. Y de Cherta a Tortosa. Cherta está cerca, es el túnel que hay de ferrocarril cerca de Tortosa. Y en ese momento tú puedes, cuando cruzan a Tortosa, ¿eso quiere decir que ya se preparan para la batalla del Ebro o cómo es esto? En primer lugar, hay que salvar las tropas que están en el lado derecho del río, del Ebro, frente a Tortosa. Hay que pasar el Ebro del otro lado. Ese es el primer deber de nuestras tropas, de nuestra división, de la tercera división. Ese fue el primer problema, porque ya teníamos los franquistas a las espaldas, que ya estábamos acosados al río, frente a Cherta y Tortosa, sobre todo Tortosa, que es por donde teníamos que pasar del otro lado, puesto que ahí había dos puentes, el puente carretera y el puente ferrocarril, pero el puente carretera, la República lo había hecho esa trampa que Franco no quiso pasar por ahí, pero quedaba el del ferrocarril, por donde teníamos que pasar toda la división. Cruzamos toda la división el Ebro, en Tortosa y Cherta, y ahí fuimos para Granadella y Llardecans, y llegamos allí, y ahí se estuvo desde el mes de abril hasta el mes de julio, estábamos allí en los pueblos chutos. Yo estaba en Llardecans, mi brigada estaba en Llardecans, y ahí desde abril hasta julio se planificó el paso del Ebro. Se estudió, el Estado Mayor estudió la estrategia para hacer un frente, pasar a los lados del Ebro, y eso duró hasta que al 24 de julio. La intención era cruzar... La intención era cruzar el Ebro y para adelante, recuperar el territorio. El territorio, eso es. ¿Había consejeros rusos o soviéticos? Había uno en cada división o en cada cuerpo ejército, y en mi división había uno. Su intérprete era una joven ucraniana que le llamaban Luda, tenía mi edad, 19 años, y había un consejero en el Estado Mayor de la división y otro en el Estado Mayor del 15 Cuerpo de Ejército. Bueno, eran consejeros que daban su opinión, y el jefe era Tagüeña. Y Tagüeña, 24 años y pantalones cortos. Y le dice al consejero que tenía 80 años, el consejero soviético, un general, le dice: mire usted, su opinión la respetamos, pero quien decide de nuestras operaciones, si pasamos o no pasamos el Ebro, es mi Estado Mayor. Así que se hizo lo que el Estado Mayor del 15 Cuerpo y la Corporación Militar del Ebro decidió de hacer, luego lo que el consejero soviético creía que había que hacer, no hacer la operación. ¿Las armas? ¿Ustedes tenían buenas armas para esa operación? No. Teníamos las armas que tenía todo el ejército. No teníamos las armas necesarias. Y menos el relevo. Porque bueno, las armas nos hemos defendido, desde luego, durante 3 años. El que venga a contarnos cuentos de que nuestro Estado Mayor no era capaz, el Estado Mayor Central. Un Estado Mayor Central compuesto de oficiales que venían de todos los sectores, obrero, intelectual, campesinos, y ellos, ese Estado Mayor, contra fuerzas alemanas, italianas y las moras de Franco. Así que teníamos jefes capaces. Si no hubiésemos tenido ese Estado Mayor Central capaz, compuesto de gente de todas las categorías,
de todas las categorías sociales, no hubiese durado la guerra 3 años. Jamás de la vida. En un mes se hubiese terminado. Así es que nosotros el armamento que teníamos nos defendíamos con lo que teníamos, porque cuando pasamos el Ebro hubiésemos tenido el armamento suficiente, de un lado, las reservas en hombres, para que nosotros, una vez en el pie de la Sierra de Pandols, donde hubo que ir en el momento en que pasamos el Ebro, andando, corriendo detrás de ellos. Llegamos hasta donde pudimos, hasta donde ahí ya no puedo más. Y ahí pues es lo que aprovechó el enemigo. En la Sierra de Pandols hubo que parar porque no podíamos ir más allá. Hubiésemos tenido reservas en hombres, hubiésemos continuado en el lance y vamos a Burgos detrás de ellos corriendo, seguro. Pero ahí era el problema, fue el problema de hombres. Pero ahí quisieron meter carros de combate. ¿Cómo? Carros. Carros de combate. Yo no vi ninguno. ¿No? Yo no he visto carros de combate. Había, seguramente que había, pero yo no vi ni uno. De la República no había. No. Aviones de acuerdo. Los chatos sí que. Chatos sí que. ¿Por dónde? Fritz, a las 4 de la mañana. El día 24. ¿Quién da la orden? Joder, Tagüeña, el Estado Mayor del 15 Cuerpo de Ejército, dan la orden a las 12 de la noche. El día 24 a las 12 de la noche. Dan la orden. En movimiento. 2 minutos después, contraorden, no. Y 5 minutos después, adelante. A 1 minuto, 2 minutos, ¿había o no había que...? ¿Por qué puente? Por el puente de... el puente no había, no. Nosotros con barquichuelas. El puente de Fritz estaba batido por las ametralladoras, los morteros, y era imposible pasar por el puente. Era el problema del puente de Tortosa. No era de la envergadura del puente de Tortosa desde el punto de vista estratégico y de tropa alrededor de él, pero era un puente batido por el enemigo y no se podía pasar por el puente. Había que atravesar el río. Y mi brigada tenía 80 barcas. Mi brigada, 1.500 hombres, la 31 del comandante Dositeo. Teníamos 80 barcas y en cada barquichuela 10 hombres. 10 minutos, ida y vuelta. Cada 10 minutos, la barquichuela, 10 soldados del otro lado. Y eso a partir de las 4 de la mañana. Hay quien dice, nuestros jefes eran incapaces. Pero una operación como la del Ebro, donde a las 4 de la mañana se coge casi prisionero al Estado Mayor franquista de un sector del Ebro, se escaparon por pelos. Los tazones con el café con leche y tipi, aún estaban en Flitz, en el puesto de mando del sector, aún estaban en la mesa. No habían tenido tiempo de tomarse el café con leche. Si no, los cogemos como conejos. Es decir, que pasamos el río sin que se enterara nadie. Eso fue un éxito total. Y cuidado, porque desde el lugar donde estábamos, es decir, el campamento, nosotros en Llardecans, a unos 15 kilómetros del Ebro, del río. El resto de la división en Granadella, poco más o menos a la misma distancia, con camiones, sin luz. A las 4 de la mañana, empezar la operación del Ebro, desde Flitz a Amposta. 15.000 hombres, al tanto, 15.000 soldados a pasar el río a la misma hora.
El único fracaso que hubo fue el de Amposta con la marsellesa, la brigada francesa, la Comuna de París. Ahí el enemigo destrozó completamente esa brigada internacional, ese batallón internacional. Pero el resto pasamos tranquilos como reyes del otro lado. Hubiésemos tenido, como digo ya, la reserva nombres para decir, bueno, vosotros habéis llegado a tal sitio, al pie del Pandol, de la Sierra Pandol, ahí viene la reserva, para adelante. Pero no había reserva, así que... Porque tú, la continuación de Flix era subir a Fatarella. Oye, no, Fatarella, ocupamos Fatarella. Subieron. Subimos nosotros a Fatarella, Mora de Ebro, al otro también. Eso los ocupamos, eso sí que lo ocupamos, pero es ahí donde nos pararon, porque ya no podíamos ir extenuados. Porque también la geografía es muy difícil. Ahí sí, toda la Sierra Pandols, toda la Sierra Pandols. Pero, desde luego, los medios militares internacionales decían que no podían comprender con jefes, coroneles y generales, unos campesinos, otros estudiantes, otros cartográficos, otros ingenieros de carretera. Eso eran nuestros jefes militares. Y una operación como esa no lo comprendían, no sabían cómo habíamos podido lograr eso. Porque ha habido que pasamos el río, del otro lado, el 12 de abril. El 12, 13 y 14 de abril. Lo recuerdo porque el 10 de abril el comisario de mi división, Carlos, dice, hay una misión a Valencia. Hay que hacer una misión a Valencia. Dice, tú tienes tus padres en Valencia. Quizás no los veas durante unos cuantos años. Es decir que, dice, si quieres, coges Hortelita, el coche, y llevas la misión a Valencia. Ves a tus padres y regresa. Bueno, dice, por la misma ocasión me compras una gorra. Tenía la gorra de comisario de división, la tenía destrozada. Bueno, llegamos a Valencia con el coche y a mi casa, Alcácer. Y durante la noche, cenando en casa, en la radio anuncian la acogida de Vinaroz por las tropas franquistas. Cogido Vinaroz, la zona republicana cortada en dos, e imposible de pasar del otro lado. Imposible de volver a Cataluña, al Ebro, puesto que han cortado la carretera en el puerto de Vinaroz. Y mi madre dice, Kiko, ya no puedo sanarte, no te puedo marchar. Digo, sí, yo me voy. Claro que me voy. ¿Y por dónde vas a pasar? Ya nos arreglaremos. Y le digo a Hortelita, al chofer, que era un joven taxista madrileño. Digo, Hortelita, nos la vamos a jugar, Nos la vamos a jugar. Con que, cogemos el coche y a las 12 de la noche pasamos alrededor de Benicàssim, por la carretera general, y ahí cruzamos las primeras tropas de brigadas internacionales que ya iban para Valencia, por la carretera. Y me para un coronel, porque el coche llevábamos los faros a media luz, como se suele decir. Y me dice en francés, il faut faire attention, il y a l'hydravion. Y yo le digo, no vous en faites pas, mon coronel, no sé lo que dije, no vous en faites pas, nous le savons. Y me dice, mais tu parles français? Fíjate tú, a las 12 de la noche,
cruzándonos, él con su tropa para Valencia a pie y yo con el coche para allá. Bueno, a la llegada a Vinaroz, a la entrada de Vinaroz, nos para un piquete que había de guardia y nos dice: ¿dónde vais? A Tortosa. A Tortosa, a Tortosa. Digo: creemos que las tropas de Franco están en Vinaroz, no podéis pasar. Digo: ¿seguro? Dice: seguro no. Lo que sí es seguro es que con los porteros y las ametralladoras baten la entrada y la salida de Vinaroz, porque la carretera general cruzaba Vinaroz por el centro. Digo: entonces no es seguro que las tropas están en Vinaroz. No. Bueno, dice: es que cuando habréis pasado, hacemos saltar la carretera para que los tanques y la artillería de Franco no pueda pasar por la carretera hacia Valencia. Digo: dejadnos pasar y después hacéis saltar. Y en ese momento, un sargento, con una pistola así de grande, se mete delante del coche y nos amenaza con la pistola. Y viene del lado donde estaba yo. ¿Dónde vais? A Tortosa. No podéis pasar. Tenéis que dar media vuelta, sargento. Tenéis que dar media vuelta y yo marcho con vosotros. ¿Qué hago yo? Cojo la gorra de comisario de división que estaba, me pongo la gorra y le digo: ¿qué te pasa? Cuando vio los galones se puso así, me dio vuelta y se fue. No insistió el tío. Total, que pasamos. Y a la entrada de Vinaroz le digo a Orteguita, digo: mira, ahí acachas la cabeza, acachamos la cabeza, apoyas y entras. Sí, cuando nos oyeran los motores del coche empezaban a tirar, pero entramos así y salimos así. Llegamos a Tortosa y cuando llego al puesto de mando me dice Tagüeña: ¿pero no estabas en Valencia? Digo: sí. ¿Y por dónde habéis pasado? Y yo de broma le digo, de chunga, le digo: con un submarino. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Por dónde habéis pasado? Y hemos explicado Dice: joder, merecéis una medalla los dos. Y luego pues ya llegamos allí, y ahí fue el momento en que pasamos del otro lado del río, y ahí de abril a julio, preparando, porque había que fabricar las barquichuelas, los puentes movibles. Había un trabajo enorme para preparar la travesía del Ebro. Y pusimos pues eso, del 15 de abril al 24 de julio. ¿Y tú qué recuerdos tienes de Tagüeña? Oh, he hecho toda la guerra con él. ¿Tagüeña era un militar o era...? Y Tagüeña... ¿Qué era él? Tagüeña era estudiante. Era estudiante en la Universidad de Madrid. Y Tagüeña estaba en el Escorial. Y nosotros, nuestro batallón, no teníamos jefe. Había el comandante del batallón, pero no pertenecíamos ni a una brigada, ni a nadie. Era un batallón independiente. En Las Rosas estaba ya Tagüeña. Y nuestra brigada, la 31 brigada del comandante de Ositego, fuimos incorporados a Tagüeña a la 3ª división. Y desde ahí hasta el final siempre con Tagüeña. ¿Tagüeña tenía buena táctica militar? ¿Cómo lo veías tú? Era inteligente. ¿Sí? Tenía pantalones cortos, pero inteligente. Era inteligente. Eso es algo que le nacía, porque él no estudió paramilitar, él era... ¿Qué va? No sé qué cátedra era la suya, no recuerdo, lo tengo en el libro. A mitad de batalla, es decir, julio, agosto, a mitad del mes de agosto ya no había un internacional, los habían sacado. Algunos se habían escapado diciendo que eran de padres españoles y tal y cual, que no han querido abandonar. Algunos se quedaron, pero era una cuestión individual. Pero si no, el grueso
mucho antes del fin de la batalla del Ebro, ya no estaban en el Ebro. Tú estabas al lado de Tagüeña, mucho tiempo estuviste al lado de él. Desde noviembre del 37, no, noviembre del 36, cuando nos llevaron a Las Rosas, desde noviembre hasta el final, toda la guerra con él. Muy próximo. Muy próximo con él. Tú estabas Fíjate tú, era de la JSU. Un tío que llegaba ahí arriba era de la JSU. Estamos... ¿El frente de Gandesa? ¿Tú estuviste en el frente de Gandesa? ¿Llegaste hasta ese frente? Sí, el frente de Gandesa, sí. ¿Qué tenías que hacer tú en el frente de Gandesa? Pues un soldado como otro. Desde luego no. Como otro no, eso no es verdad. Yo estaba con el comisario de la división, allí con el comisario, eres al principio con el comisario de la brigada, ¿no? Con el comisario de la 31 brigada. Yo estaba como responsable del partido. Y estaba como un delegado suyo al comisario. Es decir, que me daba misiones, bueno, hay esta orden de esto o esto, hay que hacerlo saber, hay esto, pero yo tenía mis reuniones con los militantes de la JSU. Yo era el responsable de toda la JSU de la brigada. Y yo estaba allí como adjunto al comisario, no como responsable, ¿no? Oficialmente de la organización juvenil, sino como adjunto al comisario. Mi misión era esa. En el principio la JSU, después responsable del partido. ¿Y en con Tagüeña para ahí, igual. Y allí en Gandesa se hicieron esas trincheras, que las cotas y las luchas, ¿no? Todo eso. Sí. ¿Por qué se detuvo en Gandesa? Pues se detuvo en Gandesa por lo que he dicho antes, porque ya físicamente ya no podíamos ir más lejos. Porque fíjate tú que una vez que habíamos cruzado el río, no nos hemos quedado a la orilla del río pescando truchos, saliendo corriendo para hacerlos correr lo más posible. Eso era a medianoche, a las 4 de la mañana. Y salimos corriendo hasta que nos dijeron, bueno, alto, no hay que desperdigarse. Nosotros nos paramos en el famoso cruce de Campusines. Campusines. Ese cruce fue fatal. Ahí murieron hombres de los suyos y de los nuestros a granel. Era un eje muy importantísimo de carreteras. El eje del cruce de Para ir a Mora. Cerca de Mora de Ebre. Entre Flix y Mora de Ebre. Corberá. Eso es, Corbera de Ebre. ¿Tú fuiste testigo del bombardeo de Corberá? Cuando bombardearon Corberá. No, eso cuando bombardearon Corberá, nosotros no estábamos en Corberá aún. ¿No vieron eso? No, cuando llegamos nosotros ya lo habían hecho. ¿Ya lo viste tú? Sí. Que destruyeron completamente el pueblo. Sí, eso. 4 caminos. 4 caminos. Pero allí había carros de combate. Allí había carros, allí había artillería, allí murieron centenares de un bando y del otro bando, porque era estratégico. Ese punto de carreteras era estratégico. Tú sabes que Franco estaba allí en el Alto del Moro. Estaba en Gandesa. En el Alto del Moro, un sitio que tenía como un observatorio. Cuando vio que no había nada que hacer, en persona vino. Y a los 2 o 3 días de venir y de ver que sus tropas con Yagüe al frente no había nada que hacer, que no podían con nosotros, madre mía. Ahí sí que vimos aviones. Pero increíble la cantidad de aviones, bom, todo el día, todo lo largo del Ebro hasta en Posta, para machacarnos, que querían machacarnos, francamente, porque era imposible tantos aviones, tantos bombardeos. Nosotros teníamos 4 pelagatos de chatos soviéticos, valientes como el gallo rojo de la canción de Chile ese, los pobres chatos valientes, pero con tanta aviación. Toda la aviación nazi. Nazi. Italiana. Alemana e italiana.
sobre todo alemana, los Junkers. Llegaban Tiraban cantidad de bombas. cantidad. Fíjate, en la vida hay que tener suerte. Yo ya me salvé con lo de Torrelaguna. Y ahí, en el Ebro, estábamos frente a las trincheras, había el Estado Mayor de la División, pero había unas cuevas, una especie de túnel, y el Estado Mayor estaba ahí, porque estábamos cerca de las trincheras, no estábamos a 3 kilómetros. El Estado Mayor de la División estaba cerca de las trincheras. Y encima de donde estaba el Estado Mayor, dentro de las trincheras, dentro de las grotas, las cubas que habíamos hecho, las cabanas esas, las grotas, había una casucha de monte, de piedra, una casucha de nada, ¿no? Y yo tenía un gramófono, con un montón de discos así. Y le digo a Luda, a la intérprete del consejero soviético, le digo, me subo, había un sol maravilloso, digo, me subo a 3 o 4 metros, ¿no? Un poco más arriba, digo, a la cabana, a la casucha, voy a poner unos discos. Como que el moral no lo habíamos perdido. En ese momento pensar a escuchar música, cuando bum, 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 y los cañones y tal y cual, dice, vengo contigo, me dice la ucraniana, la Luda, y entramos dentro de la casucha y pongo Suspiros de España. Pum, 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 Suspiros de España. Madre mía. Yo, a pesar de que el disco estaba ahí, yo salía, me ponía a la puerta, que estaba a 1 metro o 2, a escuchar, porque esto serían las 2 o las 3 de la tarde, porque los aviones cuando venían, no venían uno a uno, ¿no? Venían por cuadrillas, 15, 20, 3, 3, 3, 3, 3, y durante los Suspiros de España salgo y oigo, y veo a lo lejos, madre mía, a lo menos 15 bombardeos, en fila de 3, iban 3, 3, 3, 3, 3. Y a la distancia que estaban, ya empezábamos a tener un poco de conocimiento sobre las distancias y el tiempo y tal, de las bombas y patatín y patatá. A la distancia digo, como empiecen a dejar caer bombas ahí, aquí, pila, aquí caen. Entro, cojo a la ucraniana por la mano, bien, ven, le digo. Y en vez de bajar así, el chimontículo donde estábamos, nos tiramos de cabeza los dos. Y empieza un bombardeo. Madre mía, qué bombardeo. Cuando pasa el bombardeo, subo para recuperar el aparato, el gramófono. ¿Tú sabes lo que le faltaba al gramófono? El puño. Donde está la aguja, cortado así. Un cacho de bomba lo había cortado así. Es decir, que hubiésemos quedado los dos al lado de la mesa, uno al lado del gramófono, otro del otro lado, nos pasaba el cacho de metralla, nos pasaba a los dos. Hay que tener suerte, ¿eh? ¿Esos eran bombardeos continuos? Ah, sí. ¿Por la día y noche? ¿Día y noche? ¿También No, por la noche? No, la noche no. Ah, por el día. No, pero el día, desde el principio, el amanecer, y nuestra batería antiaérea, era nosotros, cuando venían, nos tumbábamos de la trinchera y a tirar con los fusiles a los aviones. De vez en cuando caía uno, No teníamos artillería antiaérea, no teníamos el armamento necesario, no, eran 4 pelagatos.
pero fue un éxito. La batalla del Ebro, ante todo, fue un éxito. Teníamos jefes valientes y capaces. Rojo estaba ahí también. Rojo. Sí, al final era el jefe de la agrupación del Ebro, la grupa militar. No, teníamos buenos jefes militares y valientes. Si no hubiese sido eso, no hubiésemos aguantado 3 años, 2 años y medio. No, eso sí que no. Con las tropas que teníamos enfrente. ¿Había moral? ¿En el Ebro había moral? Que si había moral, ya lo creo que había moral, los vascos que teníamos y todo eso, los de enfrente decían, Rojillo, pero qué loco ya han dado, que siempre estáis cantando. Sí, ya lo creo. Mucha fe había. Había mucha juventud, y juventud educada. Educada porque nosotros, nuestra misión, como yo, y había los demás, pues por las trincheras, hablarles, decirles en el momento qué es lo que pasaba, qué es lo que debíamos hacer, y de pie, al tanto, de pie. Íbamos, yo en mi unidad, y los otros que había en todas las unidades, había responsables de la JSU y del partido, ¿no? Y nuestra misión era de dar coraje, ánimo, y cuando pasaba sí que iba a verlos, para hablar y tal y cual, noticias que había que traerles, darles. Cuando pasaba por el puesto donde estaba Baldoví, teníamos un amigo que se llamaba Baldoví y estaba conmigo, salió de Valencia conmigo desde el primer día, y él era sargento, pues llegaba allá arriba y cuando pasaba por el puesto donde estaba él de guardia me decía, Tico, Vicent, que matarán, porque yo no circulaba dentro de la trinchera. Yo hacía el valiente, pero, porque había que hacer el valiente. Yo pasaba por encima de la trinchera, de un sitio a otro, iba por encima, y por arriba de la trinchera. Y él siempre me decía eso, Vicent, que van a matarte, que me maten. La muerte era presente, la muerte era cotidiana. Los cuerpos, ¿tú sí, ves? pero no, yo te diré, bueno, para muchos, para la mayoría ya no la jugábamos, ¿no? Sabíamos el porqué. Si no, sobre todo en nuestro batallón, éramos todos voluntarios. Todo el batallón de valencianos éramos voluntarios, así que estábamos allí, pues nadie nos había enviado, jóvenes y tal y cual. No. Tú veías los muertos, heridos, el drama ese, ¿no? Fíjate tú, sí. ¿Tenían medicinas, tenían médicos, tenían todo eso? Bueno, eso, había las ambulancias, había los médicos, sí, no, eso estaba bien organizado. La posición era al frente de Gandesa, defender ese frente, ¿no? Nosotros era ese sector. Mora d'Ebre, Flitz era nuestro sector. Fatarella, Ascó, Flitz era nuestro sector. Y nuestras trincheras. Los puentes para pasar en nuestras trincheras para matarnos. Todos. O sea que en pie no quedó ningún puente. ¿Cómo? En pie no quedó ningún puente de tren ni de carretera. Es decir, que a las 10 de la mañana venía la aviación, saltaban los puentes, a las 10 de la noche y había otra vez puentes. Así que los puentes estaban siempre. Los puentes portátiles. Sí. ¿Esos de dónde, Sí. ¿De dónde venían esos puentes? Bueno, de la retaguardia, de las fábricas, de la retaguardia. ¿Llegaba mucha arma soviética? Soviéticas, ametralladoras a 4 cañones y fusiles mexicanos. Soviéticas recibieron bastantes armas, sí. Al principio, bastantes armas. Y mexicanas,
fusiles mexicanos largos como un día así. Checoslovaquia, ¿no? Como, También, como mucha edad. también. Juega, juega. ¿Juego? Juega, juega. Ale, el paseo. Bueno, la batalla del Ebro ha sido también parte de una táctica, ¿no? Una táctica de guerra Claro. que se puede representar en este juego de ajedrez que tenemos aquí, ¿no? ¿Ustedes lo hicieron así? ¿Ustedes con los consejeros planificaron toda esta batalla? ¿Cómo fue ese...? La operación de la batalla del Ebro fue consecuencia de un estudio del Estado Mayor del 15 Cuerpo de Ejército y de la agrupación militar del Ebro, no de los consejeros soviéticos. Los consejeros soviéticos estaban ahí para dar su opinión, pero no era la opinión de los consejeros soviéticos la que predominaba. Porque como dijo Tagoña en una de las reuniones con los soviéticos, dijo, vosotros sois técnicos, conocedores de lo que es la guerra, pero quien decide de la operación del Ebro es mi Estado Mayor. Tomamos en consideración vuestras opiniones, pero las cosas van a pasar así. Y fue lo que determinaron el Estado Mayor del Ejército del Ebro que se hicieron las operaciones. Había que mover las fichas con inteligencia, ¿no es verdad? No, eso era la táctica militar. Había que buscar los flancos, las partes más débiles del sector, de todo el frente, para iniciar la ofensiva, naturalmente. Para eso habíamos enviado de antemano gente que iba a ver, a observar, a estudiar las posiciones del enemigo del otro lado del río. Y ya nosotros hemos operado en consecuencia según las informaciones que teníamos sobre las posiciones del enemigo. Ellos hacían lo mismo con nosotros, ¿eh? Ellos también enviaban los espías al otro lado del Ebro, en nuestra zona. Tú eras testigo de todo esto. Ah, claro, bueno, nosotros eso no lo sabíamos. Yo no lo sabía. Y ni los soldados no sabían que había toda esa estrategia de espía en la derecha, izquierda, de un lado, del otro lado. Eso era cuestión de los estados mayores. ¿Tú diste tu opinión o no? No, porque no había pasado del otro lado, como espía. Ah, no te pedí. No, yo estaba presente, bueno, porque representaba lo que representaba la JSU, pero yo no daba ninguna opinión sobre si eso era militarmente, políticamente, podía decir, sí, esto hay que hacerlo así o así, con los amigos, con los jóvenes, pero militarmente yo nada. Pero tú desde un principio estabas de acuerdo. Hombre, en principio sí, yo de acuerdo con la mayoría. ¿Conocía la geografía del Ebro? Uy, de punta a punta. De punta a punta, claro. Sabía de los problemas que tenía esa geografía. Ah, claro que lo sabía. Puesto que se estudiaban en el Estado Mayor, sabíamos dónde había más complicaciones, a la derecha o a la izquierda, al medio o a otra parte. Eso sí que lo sabía. Que era la más problemática, era una de las geografías más problemáticas de casi de toda España, ¿eh? Claro. Un frente de 15 kilómetros, de 150 kilómetros, un frente de 150 kilómetros con 15.000 soldados, figúrate tú el problema. Hay que tener un Estado Mayor que tenga cabeza, ¿no? Para dirigir una operación de esa envergadura. Colosal, una cosa colosal. Sobre todo que hubo durante 2 meses la preparación. Había que las barquichuelas camuflarlas en permanencia. De día teníamos la observación de la aviación todo lo largo del Ebro, porque Franco lo sabía. Franco sabía que se preparaba esa operación. Por eso cuando Yagüe
no era capaz de resistir a lo que hacíamos nosotros, vino él en persona, a Gandesa. Mueve una ficha, mueve tu ficha. Mueve tu ficha. Ah, bueno, pero ¿contra quién? ¿Contra la República? Contra Franco. Contra Franco. Bueno, espérate, a ver por dónde voy. Por favor, ¿usted puede explicarme un poco lo que se ve en este mapa? Pues se ve el frente del Ebro desde Mequinenza hasta abajo, ¿cómo era? A la salida hacia el mar. Ah, el Benifayet, ¿de acuerdo? ¿Usted dónde estaba en ese momento? En Flitz. ¿Tú estabas ahí? En Flitz. ¿Con qué división? La tercera división del coronel Tagüeña. Correcto, ahí está. Ustedes cruzan el Ebro. Sí, a las 4 de la mañana. ¿Se dirigen hacia dónde? A Flitz, el pueblo. ¿Y de ahí? De ahí a Pandols, la Sierra de Pandols, al pie de la Sierra de Pandols. Sí. Señala, por favor. Pandols, aquí donde está Rirosa. Ahí está. Bueno, pues ahí queda. Correcto, correcto. Pues ahí. Ustedes van a la Fatarella. A Fatarella. Y luego en esa línea roja que está entre Gandesa y Corberá, ahí se quedan. Ahí nos quedamos, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo permanecen en esa línea, en el frente? Ahí debemos 2 meses, quedamos, unos 2 meses. Mes y medio. Se fijaron las posiciones. Bloqueado. Bloqueados. Mira Camposines. Camposines está, ¿dónde está Flitz? Camposines está por aquí. Campusines es allí, bueno, ahí hubo una batalla. La batalla es que se perdía, se recuperaba, se perdía, se recuperaba y al final fueron ellos que guardaron el paso, el cruce de carreteras. Corberá fue destruida, ¿no? Sí, Corberá fue destruida. Nosotros no llegamos hasta Corberá. ¿Tú por dónde saliste? ¿La retirada por dónde fue? Por el mismo sitio, por donde había entrado. O sea al pie de Flitz, ahí. aquí, Ascó, aquí está Ascó. ¿Por qué se retiraron? Nos retiramos porque el enemigo era más fuerte que nosotros. Nosotros estábamos cansados, falta de armamento, falta de munición y tuvimos que retirarnos. Se retiraban. Llegaron otra vez a Flix, ¿no? Sí, ¿Y pasamos allí? por Flitz de nuevo. ¿Y qué hicieron ahí? Y allí nos quedamos de nuevo donde habíamos empezado, en las trincheras, las primeras trincheras donde habíamos llegado preparado el paso del río. Y allí pues estuvimos resistiendo hasta que se dio la orden de la retirada. ¿Hacia qué lugar? General. Allí hasta el final. ¿Hacia dónde se tuvieron que retirar desde Flix? De Flitz. ¿Para dónde fueron? ¿A dónde fueron? Por Granadella, atrás, por Granadella, hacia Barcelona. Claro. ¿Llegaste a Barcelona? ¿Eh? ¿Y qué pasó en Barcelona? Bueno, en Barcelona, el Estado Mayor de mi división, en San Vicente de Llobregat. Y allí, recuerdo que Tagüeña nos dice, hemos perdido el contacto con una brigada, con un capitán, vamos en busca, en la sierra de Salao, en busca de esa brigada que no encontrábamos. Pero por las calles y en las ventanas ya había las sábanas blancas. ¿Dónde era blanca? Y había las sábanas blancas, la gente que esperaban los franquistas. Entonces dijimos, pues aquí hay que ir al tanto, porque son capaces de tirarnos. Si se dan cuenta,